copiosamente del Oriente a cambio de hipotecarse también. Nosotros decimos un Estado nacionalista y un Estado que tiene la conciencia limpia puede tratar con el capital, puede invertir en conjunto con el capital. Y estoy convencido por eso que podemos recibir inversiones, más que créditos, inversiones para intensificar la capacidad productiva del país. Señor presidente, perdón. Sí, sí. ¿Usted cree que se van a tomar otras medidas en relación con la deuda externa? Por ejemplo, embargos de bienes peruanos. Es una hipótesis, ¿cómo no? Es una hipótesis. Nosotros tenemos que poner a salvo nuestros recursos en divisas. Eso ya lo he hecho. Sí. Y nosotros... Las reservas peruanas están en Suiza. En parte en diferentes países, en bancos europeos, pero también en el Fondo Andino de Reservas y una parte importante en recursos metálicos en el Perú. Pero yo no creo que suframos nosotros un embargo. ¿Sabe por qué? Porque aún los más recalcitrantes acreedores saben que América Latina no puede pagar su deuda. Saben que solo una decisión política solucionará este problema. Una decisión de plazos muy largos, de intereses mucho más bajos. Años de gracia. Yo no llamaría gracia a esos temas. Años sin pagar. Y además aumentar el valor de nuestras exportaciones y no caer en este ánimo usurario de empobrecer cada vez más a los países del tercer mundo. Todos saben esto. El propio señor Kissinger, que es uno de los más lúcidos y audaces voceros de los Estados Unidos de América, ha dicho que tiene que irse a una solución política. Entonces, a mí me preocupa mucho que no caigamos en la cuenta nosotros, los gobernantes, que solo una decisión política puede solucionar el tema de la deuda. Lo demás es mantener la agonía cada vez peor de esta situación, porque la deuda va creciendo. Nosotros hemos dicho 10%, porque de esa manera conectamos la deuda con el valor de nuestro trabajo, de nuestras exportaciones, y así lo vamos a mantener. Que llega a 320 millones Y de dólares pagar, anuales, más o menos. En este año deberíamos pagar 5.400 millones, considerando lo que debemos pagar este año y lo que llevamos atrasado. Pero el Perú solo exporta 3.000 millones. ¿De dónde entonces sacamos para atender millones de campesinos, millones de peruanos que no tienen trabajo ni alimentación? Si hay que sacrificar a alguien, tiene que sacrificarse el que hasta ahora ha ganado. Señor presidente, ¿y cuánto importan insumos industriales Perú? Actualmente, en insumos industriales importamos aproximadamente 1.200 a 1.300 millones. ¿Y estos se podrían ver afectados por una acción? Yo no creo, porque el mundo económico industrial no es uno solo, no es un bloque. No solamente Estados Unidos, también está Europa, también está el Japón, y entre ellos hay guerras comerciales y competencias. Y también está la América Latina. Sin la integración y la unidad de América Latina no habrá revolución antiimperialista en nuestros países. Sin la coordinación de nuestros gobernantes no habrá en definitiva ninguna solución real. Lo que yo me pregunto es cuánto nos demoramos en América Latina por llegar a la unidad con la que soñaron los precursores desde San Martín y Bolívar hasta Belgrano y todos los que han sabido que este es un solo continente y que no somos más que partes de la misma Se negocia entre historia. sí en la América Latina, presidente, solamente el 18% de los productos. Pero estoy convencido que si lográramos acuerdos de compensación, nosotros podríamos intensificar muchísimo el comercio interno de América Latina. Es muy claro que la capacidad industrial de Argentina o del Brasil podría surtir mucho más la industria peruana. Nosotros no tenemos por qué comprar a los países más poderosos. Debemos vincular e intensificar nuestras relaciones. Y creo que en eso estamos de acuerdo con el presidente Alfonsín, que es el gran conductor de la Argentina de hoy. Hacemos una pausa e inmediatamente volvemos con Contacto Internacional. Algunos entretelones de la entrevista con el presidente Alan García Pérez y dos temas fundamentales que a él le preocupan: la lucha contra el narcotráfico y contra la inflación.
ustedes habrán podido apreciar, el reportaje al presidente del Perú se desarrolla en el Salón Dorado de Así su es. Palacio de Gobierno. Así que queda cercano, vecino a su despacho, y entre este y el Salón Tupac Amaru. ¿Qué pasó con el presidente antes de la grabación? Bueno, sorprendió a todos los que estábamos allí porque descendió de una escalera que conecta con su despacho. Es un hombre joven, Sí, dinámico, sí, sí. alto, más de 1,90 m. El más joven de la América Latina, ¿no? Con sus 36 años. Y entonces estaba todo dispuesto en un gran sillón para él y 2 sillones para nosotros. Bueno, el primer inconveniente para los técnicos de la televisión peruana que dijo, no, yo acá en el centro de este sillón no me voy a poner porque voy a estar incómodo. Entonces buscó un respaldo. Y comienza a dialogar con nosotros y de golpe se pone muy mal, ¿no? Tenso, y nos dice, no, acá yo no vamos a poder hacer reportaje. Porque yo nunca estoy sentado en un sillón como este. Yo necesito un escritorio, que estemos cerca, que podamos Y mirar. después preocupado por algunos temas. Sí. Vamos a verlos. Ustedes saben que mi medio no es el sillón. Que usted se maneja como mejor. ¿Va a ser el escritorio? Sentado en el escritorio. Lo que pasa es que había problemas para hacerlo en su despacho. Nos ponemos una mesa ahí, Sí. una silla en la mesa. Sí. Mejor sería, ¿no? Como usted se sienta más cómodo. Así no me siento cómodo. Bueno, Yo nunca hablo así. Cornejo, tráeme unos papeles y mi lapicero. Tengo la manía de anotar. No, de hacer monos con el lapicero. ¿Notitas? ¿Usted es peronista o antiperonista? No, yo soy peronista. ¿Y usted? Yo soy radical. Señor presidente, hay otros temas de su gobierno y seguramente vamos a volver al tema de la deuda externa que está allí, ¿no? Prioritario y Está detrás de todo. está detrás de todo. Es cierto. Usted ha iniciado una campaña que queremos saber a través de su pensamiento si va más allá de la publicidad contra el narcotráfico. Y bueno, Una contra, campaña moralizadora, ¿no? contra el narcotráfico no se puede ir con medias tintas, porque los narcotraficantes no aceptan medias tintas. O se está con los narcotraficantes o se está contra los narcotraficantes. Y yo ya he tomado la segunda posición. Hemos dado golpes que son espectaculares. Descubrir 17 aeropuertos y toneladas de droga y avionetas y redes. Es un hecho muy importante. Yo he dicho en las Naciones Unidas algo que es fundamental. Este no es un problema para el Perú. Por el contrario, estos narcotraficantes de diversas nacionalidades, porque hay que decir que la droga es la única transnacional exitosa de América Latina y es la única materia prima que ha subido de precio en Estados Unidos. Todo lo demás se ha venido en picada. ¿Por qué será? Pero estos narcotraficantes de diversas nacionalidades intensifican la economía de algunas zonas del país porque pagan muy buenos precios por las cosechas de coca. Este no es un problema para el país porque aquí no está difundido el consumo. En algunos sectores sí, pero no es masivo o peligroso hasta el momento en términos nacionales. Es un problema de los Estados Unidos. Y nosotros al combatir la droga, mientras nos aplican enmiendas y nos cierran los créditos, lo hacemos fundamentalmente en salvaguarda de la juventud y en salvaguarda de nuestro espíritu y nuestra conciencia. Pero la guerra contra el narcotráfico está absolutamente declarada. Esto ha llevado a una depuración de algunos cuadros de la policía. No exactamente el narcotráfico, no vayamos tan rápido, don't jump to conclusions, como dicen los ingleses. Nosotros lo que hemos hecho hasta este momento es desburocratizar nuestras fuerzas policiales. Perdón, presidente, como estamos en vivo y vamos a seguir, una aclaración de esta banda que estamos escuchando, que es un cambio de guardia. Es un cambio de guardia tradicional que se hace desde hace muchísimos años aquí, con el regimiento escolta, que es el que me custodia. Muy bien. A que usted suele tomar por sorpresa también a su personal de seguridad, ¿no? Sus visitas imprevistas. Pues yo creo que el presidente no debe estar encerrado en ningún palacio ni tras ninguna reja. El presidente debe estar en contacto con el pueblo. El presidente debe identificarse con el pueblo. El problema de la política es también ganar identificación con el ser humano común y corriente. Yo creo que ese es el primer éxito que puede tener un político y por eso yo un poco rebaso permanentemente los protocolos. Hace la cola para cobrar su sueldo, por ejemplo. Bueno, esa es un poco una leyenda. En realidad lo que me detengo es cuando veo una cola para preguntar al cajero o al bancario por qué no abre más ventanillas, porque una hora perdida de una persona haciendo una cola para mí es un crimen. Y cuando sale ahora, ¿no?, a hablar con su pueblo,
con los que lo votaron y con los que no lo votaron. Porque habla usted con los que no lo votaron también, ¿no? Naturalmente, yo soy, he dicho siempre, candidato del aprismo, que es mi partido, pero presidente de todos los peruanos. ¿Y qué encuentran estos primeros días? ¿Qué le dicen? ¿Qué le reclaman? Mucha expectativa y también mucha esperanza. Nosotros hemos recibido el país en una situación muy difícil. Teníamos una inflación que podía llegar hasta 250% si se proyectaba. Y ahora está contenida. Ahora hemos bajado desde 11% de julio ¿Al 3? al 3.2 en este mes. Y yo estoy convencido que podremos bajarlo en noviembre. Siempre se dice, ¿no? Y después de los 90 días, de los 100 días, de los 6 meses de llevar esta política de congelamiento de precios y salarios, cuando se descomprime, ¿qué ocurre? ¿Trepa nuevamente la inflación a sus Eso depende de que una política económica sea sana y no extremista. Nosotros podíamos haber ordenado una congelación general de precios y una congelación de salarios también. Y de esa manera, si no hubiéramos regulado precios paulatinamente, podríamos generar un desabastecimiento y una enorme recesión. ¿Se ha producido la recesión? No, porque nosotros vamos cambiando cursos dentro de un mismo objetivo. Hay que saber orientar la nave de acuerdo a cómo sopla el viento, pero hacia un objetivo, aprovechando ese viento. Comenzamos por una política antiinflacionaria, bajando intereses radicalmente, frenando los precios mediante una congelación, y es más, hicimos retroceder algunos precios monopólicos, el cemento, las harinas, los aceites, el pan ha bajado de precio. Hay un plan, ¿no? También es el pan popular. Naturalmente, nosotros que no somos un país triguero, tenemos... Deben importar el 100% de la Y harina. debíamos importarlo de Argentina, pero como no somos un país triguero, tenemos que aprovechar más el trigo. Y entonces ahora estamos moliendo más el trigo para obtener más harinas. A eso le llamamos pan popular y el precio ha bajado, sustantivamente. Ha bajado 25% el precio en relación a julio. De manera que ese es un éxito. Comenzamos entonces con esa política antimonopólica, congelando precios, bajando los intereses de 280% hasta 19% en la zona andina, en la agricultura de la sierra. Pero tenemos que ver que el Perú también tiene una gran parte de su industria y de su agricultura abandonadas, ociosas, porque en los últimos años, con la teoría liberal, que llamaron monetarista o aperturista, se abrieron las puertas del país a la importación de mercancías extranjeras que aplastaron la industria manufacturera. Hemos cerrado esa importación y estamos impulsando créditos productivos, capital de trabajo. Hemos aumentado además la capacidad adquisitiva del pueblo. No solamente se lucha contra la inflación frenando los precios, también hay que luchar contra la inflación aumentando la producción. Y la producción no solamente se aumenta dando créditos a los industriales, sino aumentando la capacidad de compra del país. Por eso hemos hecho... Subiendo el salario real. Hemos aumentado el salario real. Que es bajo. Muy bajo en el caso de los sectores menos favorecidos. En el 28 de julio nosotros aumentamos el salario mínimo en 50%. Y hasta ahora ha aumentado en 60% desde el 28 de julio. Estaban muy relegados. Mucho, mucho. La pirámide de ingresos en el país es realmente dramática. Un tema caliente, ineludible. Para conocer su definición, Sendero Luminoso. Luego de la pausa, el pensamiento del doctor Alan García Pérez. Desde hace mucho tiempo el Perú tiene una economía centralizada en su capital, Lima, y desarrollada a través de la costa del Pacífico. Están postergadas todas las comunidades agrarias de la precordillera. Y el presidente Alan García Pérez se propone descentralizar la burocracia. Y también su opinión sobre la crisis centroamericana.
Presidente, nos estaba hablando hace un rato, Biasati le preguntaba sobre algunos desplazamientos en las Fuerzas Armadas y en la policía cuando hablábamos del narcotráfico. ¿A qué se debió esto que ha tenido bastante publicidad en la Argentina? Bueno, Hay hombres de las Fuerzas Armadas que usted no coincidían, hay más de 300 oficiales de la policía dejados de baja. bueno, mire usted, en nuestro país, diría nuestros países, muchas veces se contagian de burocratismo. Y en eso sí me siento un enorme adversario de todo lo que no es trabajo productivo. Yo sí creo en el proletariado generador de valor. Y yo creo que hay que defender al que crea valor. Pero en ese sentido defendemos al campesino que produce la tierra, al minero que trabaja, al obrero de la industria sana, no de la industria apariencial. Y sobre eso, sin embargo, en el Perú se ha construido toda una costra burocrática muy grande. Administración de escritorios, administración improductiva. Y también al interior de nuestras fuerzas policiales se ha dado este problema. Teníamos fuerzas policiales con gran cantidad de generales, coroneles. Nosotros creemos en la jerarquía de las instituciones policiales y castrenses, pero no en la sobreabundancia. Teníamos más generales en la policía que en el ejército. Entonces, primero para moralizar esta institución que debe guardar la seguridad del país, pero que no estaba cumpliendo debidamente con ese objetivo. Y en segundo lugar, para disminuir los gastos y para desburocratizar las cúpulas de conducción, hemos procedido a una selección de personal. Y eso es lo que ha llamado la atención, porque normalmente nadie quiere tocar estos intocables. Yo creo que en una democracia popular no hay intocables. Ahora, ¿hubo diferencias con estos mandos? No, en No absoluto. solo por el tema burocrático, sino No. a través de algún planteamiento que hicieron. No, en absoluto, en absoluto. Aquí hay una autoridad, la autoridad elegida por el pueblo, y esa autoridad no se responde, y mucho menos en las instituciones que deben obedecer. Usted insiste, ¿no?, que no le gusta la burocracia, que lucha contra ella. Y cuando llegó al Ejecutivo peruano, ¿se encontró cercado por esta burocracia? Naturalmente, la burocracia desarma, la burocracia castra todas las buenas voluntades de los políticos. Una orden voluntarista del presidente se vuelve elástica en el tiempo, no se cumple nunca. Bueno, a eso se debe este agitar permanente del presidente. Tiene que haber un nuevo estilo, tiene que haber un nuevo dinamismo, una nueva conciencia. Porque si no, todo queda en discursos, todo queda en el balcón de los ofrecimientos. Yo, por ejemplo, si visito un hospital y veo que está aprovechándose mal el hospital y que tenemos recursos y terrenos en los que puede ampliarse la atención para que no haya mujeres alumbrando 2 por una cama, entonces dispongo que comience a habilitarse de inmediato otra ala o a construirse. Y yo me voy y algunos dicen, bueno, es una orden, ya veremos cuándo se cumple. No, yo vuelvo al día siguiente. Por ejemplo, hay un caso que fue 5 veces en 90 días. Y yo puedo decirles que dentro de una semana estoy inaugurando un pabellón nuevo que se ha hecho en menos de 90 días. Es este el que te estoy señalando, ¿no? Sí. Usted va permanentemente a revisar esta obra. No porque yo quiera estar presente en todo, porque hay decenas de miles de proyectos en el país, sino para mostrar simbólicamente cómo sí pueden hacerse las cosas cuando hay voluntad. Pero, presidente, hoy se fue al puerto a buscar una máquina agrícola que estaba demorada en la aduana, ¿o no? No, hoy día estuve en el puerto abriendo una fábrica de producción de harina de pescado, que estuvo cerrada muchos años. Algo que a mí me acongoja es ver máquinas y tierras que le han costado al Perú miles de millones de dólares abandonados. Hay que ponerlos en producción. Y eso es lo que estamos haciendo. Hay otro tema, que es el de la violencia, con una actividad, no sé cómo definirla, usted, no un problema semántico, no entremos en esto, es decir, guerrillero, terrorista, subversivo. Es irrelevante, es violencia. Es violencia, así es, a esto me quería referir. Focalizada en estos momentos en una zona del Perú, en Ayacucho. No, extendida. Y que se ha extendido a otras zonas, como se habla ahora de la apertura de un segundo frente, hostilizando a este gobierno de la democracia. Por un lado, esta actitud con algunas deserciones. Usted hace pocos días ha dialogado con 3 de los jefes aparentes o integrantes del Grupo Sendero Luminoso, que han estado aquí en la Casa de Gobierno, y con algunos campesinos que les servían de apoyo. Y por otro lado, una seria responsabilidad de la represión
donde se habla de abusos, de matanzas de campesinos, de violaciones flagrantes y concretas de los derechos humanos, con números de desaparecidos que manejan algunos organismos y maneja también el gobierno y manejan algunos medios de comunicación que a veces tienen alarma, ¿no? Hablan de 4.000, 5.000, no sé si este es el número. ¿Cómo es esta situación? ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Qué es esta comisión de paz? Usted recibe la crítica y dice, pero ¿cómo el presidente le da la mano y dialoga con los subversivos, con los violentos, que a lo mejor días antes estaban matando a nuestros hermanos los campesinos, nada más que porque no le prestaban apoyo? Bueno, la violencia en el Perú tiene múltiples causas, no puede explicarse por una sola razón. No existe además ninguna explicación única en ninguna situación. Hay naturalmente un equipo ideológico, armado, yo diría la guerrilla medular, con concepciones polpotistas, extremistas y milenarias, para la cual todo lo que puede existir hoy día debe ser cambiado, y que niega la posibilidad de que el pueblo mismo, por su democracia, se dé una realidad de socialización y de justicia. Pero detrás de este grupo hay una realidad dramática de la cual se alimenta la violencia ideológica, de donde recluta descontento, desilusión histórico. No olvide usted que desde la conquista española hay zonas en el país que han sido absolutamente abandonadas o utilizadas como una cantera de carne humana para extraer mineros, para extraer animales de carga casi. Estas comunidades campesinas viven siglos atrás y a ellas va el terrorista armado de algunas frases y clichés con las cuales va conquistando. Hay que reconocer que no solamente existe entonces ideología y organización política, sino también una situación histórica de injusticia. Entonces el problema no es solamente combatir al grupo armado con un fusil, el problema es solucionar el tema de fondo, que es la injusticia. Por eso nuestra principal preocupación es la descentralización con justicia en el país. Hay que terminar con las diferenciaciones inmensas que hay en sectores sociales de altos ingresos respecto a estos campesinos abandonados. Y en ese sentido, la acción del gobierno está allí en el presupuesto nacional que hemos reformulado en esta segunda parte del año. A los departamentos en los cuales hay olvido histórico, la mayor tasa de mortalidad, de enfermedad, de desatención, hemos destinado a la parte importante del presupuesto. Ahora, respecto a la violencia, que sigue siendo un hecho, es una larga guerra. Esta democracia con sentido social, que yo llamaría de socialismo democrático, tiene que hacer entender poco a poco a la mayor parte de la población que es un camino real y concreto a la solución de sus problemas. Habrán otros que pedirán ir más rápido o que dirán que nada vale. Son los mensajeros de la desilusión. Yo estoy dispuesto a comprobar que estas sociedades tienen esperanza mediante la participación masiva y consciente de sus poblaciones en el voto, en el ejercicio de un gobierno soberano con libertad. Y creo que esta larga guerra es una guerra ideológica. Los que creen que hay que destruirlo todo y los que creemos que hay que destruir lo malo y desde los cimientos comenzar con una nueva sociedad con justicia, una sociedad socialista. Esta es una larga guerra, de manera que no nos angustia que haya, como ha habido en otros países, que haya violencia. Lo que sí queremos es que la barbarie y la violencia esté de parte de ellos, de los equivocados, que no esté de parte del Estado. Y este es también un proceso de pedagogía muy largo, porque quien participe en una guerra contra la violencia se contagia de la violencia. Por eso hemos tenido que tomar decisiones dramáticas respecto a la conducción de las fuerzas que reprimen la violencia en esas zonas y a veces destituir a algunos jefes, como una muestra clara y simbólica de que no es por el camino de responder a la barbarie con la barbarie como vamos a solucionar ese problema. ¿Estos hechos van a ser investigados de violación a los derechos humanos? Y sancionados y castigados, naturalmente. Pero contra el que ejerce la violencia, ¿usted cómo reprime, presidente? ¿Deteniéndolos? Mediante las armas de la ley. Si un destacamento de policía se encuentra con un grupo terrorista que lo amenaza con la muerte, tiene que responder con sus armas. Eso es natural. Lo que no puede hacerse es torturar
o desaparecer personas o Porque acá ejecutar. las víctimas fundamentalmente de las cuales se está reclamando son los campesinos, los habitantes naturales de ese lugar. Claro, porque hay un problema dramático. El senderismo se vale de los campesinos, a los cuales entrega algunas lanzas, a lo más algunas escopetas de retrocarga, para enfrentarlos así masivamente a las fuerzas policiales y a las fuerzas del ejército, que son profesionales de la guerra. Por eso hay una enorme cantidad de bajas. Ha habido en estos años una enorme cantidad de bajas. Todos sabemos cómo actúa el grupo medular del Sendero en una lucha, en un encuentro. Mueren gentes que apenas tienen una escopeta o algunos cartuchos de dinamita. Es muy raro que muera alguien que tiene un fusil ametralladora, por ejemplo, porque el que tiene el fusil ametralladora es un dirigente. Los dirigentes se quedan atrás. Eso es lo dramático de esta lucha. Y en este diálogo que usted tuvo con estos 3 integrantes de Sendero Luminoso, ¿cómo se desarrolló? Yo diría que con mucha cordialidad, porque son peruanos que posiblemente han estado equivocados. Y entonces ellos me han estado explicando cómo es El accionar. y además la captación, la disciplina, yo diría hasta la esclavitud a la que son sometidos los campesinos en las comunidades de la sierra. Yo quiero que ustedes se pongan a pensar cómo es la serranía del Perú, donde no hay en muchos lugares escuelas, ni gobernadores, ni policía, ni luz eléctrica, ni agua potable, por cierto, ni posta médica. Allí solamente viven los campesinos en sus comunidades superviviendo. De pronto llega una organización nueva y política que les habla de un mañana luminoso y de un mañana absolutamente diferente y con justicia. Muchos de ellos creen en esto y tienen todo derecho a creer. Yo, si fuera como ellos, también creería en que es necesario terminar con una sociedad en la cual uno vive al igual que 10 generaciones anteriores. Pero entonces, ¿qué hace el Sendero? ¿Cómo los organiza? Nombra a uno de ellos jefe político y militar y entonces los incorpora a esta lucha de la cual dice está triunfando el Sendero Luminoso. Ellos mismos me decían cuando llegaron que la información que ellos recibían, porque no tienen radios, no tienen comunicación con el exterior, es que la lucha revolucionaria estaba victoriosa. Y entonces iban reclutando cada vez más jóvenes que nunca volvían, porque son jóvenes que se entregan a la muerte. No todos campesinos. Hay muchos que son profesionales, que han ido desde las universidades. ¿Estos 3 qué eran? No, esos eran campesinos, pero de un nivel, yo diría, cultural, ideológico, ya sedimentado, más avanzado. Pero cuando se les explica que dentro de la democracia, desde Lima, desde este palacio al cual muchos han visto como signo del poder colonial, se puede hacer una transformación popular y socialista, entonces ellos se sienten conmovidos ante un lenguaje que nunca han escuchado. Presidente, saliéndonos de un poco de los temas del Perú y yendo a Centroamérica, ¿cuál es su posición respecto a Nicaragua? Ahí he leído algunas declaraciones suyas que dijo que si es necesario iba a mandar fuerzas para defender la autodeterminación de Nicaragua. Esa es una buena deformación periodística. Lo que hemos dicho es que es necesario ayudar, así como hay técnicos y asesores de otros países, el Perú también podría enviar, si tuviéramos algo que enseñar, o que ayudar, enviar nuestros auxiliares de salud, de educación. Eso fue exactamente lo que dije. Lo que sí creo es que en Centroamérica se juega también el destino de América Latina. Lo que sí creo es que después de la dictadura somocista, cualquier cosa era mejor. Y que nadie puede de la noche a la mañana y después de algunos años pedir puridad democrática absoluta a un país que tiene miseria, que tiene graves contradicciones en su desarrollo, que está amenazado por la revancha somocista o de fuerzas reaccionarias. No se puede exigir entonces que haya absoluta libertad de prensa o que hayan elecciones con una puridad química. Eso vendrá paulatinamente, porque los que ahora piden derechos humanos y elecciones químicamente puras no las pidieron antes. Y eso es solamente el interés de quienes quieren tener en Centroamérica y quizás en toda América Latina un coto de caza o un corral trasero de propiedad. Señor presidente, en Cartagena se reunió el Grupo Contadora con el denominado Grupo de Apoyo de Lima. ¿Qué ha pasado hasta el momento con esto?
¿Qué Eso medidas concretas? Es un camino problemático y difícil. El grupo de Contadora tiene una meritoria labor. Nadie podría decir que hubiera sido mejor que no existiera. Eso es algo positivo. Ha cumplido un papel importante al poner en comunicación a las partes, al buscar la pacificación real de Centroamérica y al enarbolar como tema que este es un problema latinoamericano y que deben sacar las manos de allí las grandes potencias que trasladan sus fronteras y sus conflictos a estos enfrentamientos reducidos porque no pueden iniciar la lucha nuclear, de manera que nos utilizan a nosotros para escudar u ocultar sus confrontaciones. Creo que Contadora ha cumplido una misión muy importante y esto que se llamó el grupo de apoyo, que se generó en julio aquí en Lima, es algo fundamental y trascendental para ir involucrando a toda América Latina. Este es un problema latinoamericano y debe tener una solución latinoamericana. Y en la medida en que nosotros colaboremos con Nicaragua y en la medida en que nosotros estemos presentes allá, creo que estarán menos presentes las grandes potencias. En el Pacífico Sur continúan las experiencias nucleares. Estamos cansados de eso, pero que no podemos hacer nada. Ese es un tema en el cual estos remedos de grandes potencias continúan haciendo de las suyas. Debíamos ir a una proscripción y abolición de todas las pruebas nucleares. Y es suficiente con los arsenales monstruosos que tienen los Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Qué cosas en otros países, en estas aventuras, que además tienen peligros ecológicos, peligros... Sí, pero el presidente Mitterrand dijo que Francia iba a seguir. Cada gobernante toma sus propias resoluciones. ¿Se sintieron efectos de estas experiencias nucleares en la población, en la ecología? Bueno, hace unos años, coincidentemente a cada uno de los experimentos franceses, y eso está registrado cronométricamente, se producía un proceso telúrico aquí en el país. Habían temblores, en alguna ocasión hubo un gran terremoto que causó la muerte de decenas de miles de peruanos. Nunca se sabrá si realmente esto es una descompensación por las pruebas frente al Perú en el Océano Pacífico. Pero como yo no puedo intervenir en problemas de otra nación, sí creo que sería mucho mejor que no se hicieran estos experimentos. ¿Qué opina de la reunión cumbre entre Gorbachev y Reagan? Vamos a esperar sus resultados. Nosotros pensamos que la unidad y la lucha de los contrarios, como se dice alguna vez en dialéctica, el problema no está en uno o en otro lado, sino en la relación infantil, absurda, catastrofista de estas dos grandes potencias. Cuando yo pienso en la cantidad de miles de millones de dólares que se van a gastar en tender esta red de rayos láser espacial para frenar el avance de los misiles soviéticos, y me imagino la desesperación soviética por inventar algo similar, entonces me pregunto si Dios se sentirá deseoso de seguir siendo Dios de este tipo de humanidad. Creo que los destinos de la humanidad y la inmensa capacidad intelectual del ser humano no están en manos responsables. El Perú fue solidario durante la guerra de Malvinas con la República Argentina y también lo será en todos los foros internacionales. La pregunta está formulada al presidente Alan García, este presidente de origen político del APRA, un partido revolucionario marxista. ¿Qué opina sobre Fidel Castro y el general Pinochet Ugarte? Vamos a repetir lo mismo. ¿Cómo? ¿Qué otros temas tiene? Aparte de... Aparte de Malvinas tenemos balance de 100 días, valor de las encuestas, aperturas de varios frentes. Muy bien. Presidente,
ya se sentía cómoda a esta altura del reportaje. Y Sí. creo que hay muchos temas que tocamos, aparte de Malvinas, Pinochet y Castro. Sí, tiene un particular interés en las encuestas. Siempre en su escritorio nos comentaban, hay encuestas de la opinión, de lo que van diciendo de él, sobre temas muy específicos. Y además un propio balance que hace de los 100 días de gobierno. Y algo más, ¿no? Y algo más, pero míralo. Bien es conocida la posición del Perú en torno de nuestras Islas Malvinas, su cooperación, su ayuda, su solidaridad permanente. Pero hoy la situación en Malvinas ha modificado también el panorama de la América Latina, porque hoy es una base estratégica, allí se ha inaugurado un aeropuerto con características que demuestran que no es simplemente un acto de defensa, vale decir que afecta a la seguridad continental. ¿Así lo ven ustedes? La Constitución del Perú es una constitución anticolonialista y está en contra del imperialismo de cualquier tipo. Por eso es que el pueblo peruano, por su vinculación sentimental, histórica y fraterna con Argentina, hizo suyo el problema de las Malvinas y lo sigue haciendo suyo. Y todo problema argentino es nuestro. Creemos que es un grave exceso el que se está cometiendo en las Malvinas. Y cuando se nos llame en cualquier foro, en cualquier preocupación, pues estaremos presentes. Presidente, ¿cómo se siente usted a 100 días del ejercicio del poder? Satisfecho. Satisfecho porque hay logros importantes. Primero, la propia imagen del Perú en el extranjero. Hace unos meses el Perú era Sendero Luminoso y la droga. Ahora creo que ha cambiado un poco esa imagen. En segundo lugar, satisfecho por el éxito en cuanto a una concepción nacionalista del Estado. En el tema de la deuda, en el tema del trato de nuestras riquezas naturales como el petróleo, en la defensa del desarrollo industrial autónomo, evitando el aperturismo, en la construcción de una sociedad más democrática, descentralizando recursos, evitando impuestos indirectos que gravan a las mayorías nacionales y yendo más bien al impuesto a la renta y a la riqueza, gobernando mejor la economía y evitando que los monopolios la conviertan en tierra de apetitos, y en tercer lugar, identificando el Estado al pueblo mediante políticas de salud masivas. No somos constructores de inmensos hospitales, sino propendientes a la vacunación, a la alimentación, al acercar el médico al pueblo en salud primaria. Creo que en todo esto estamos avanzando. ¿Y en qué no está satisfecho, señor presidente? En todo también. En todo. En todo, porque hasta el momento creo que va a ser difícil avanzar con algunas limitaciones económicas externas. Creo que no hemos logrado vencer algo que es muy importante vencer para cualquier gobernante. Cuando se inicia una voluntad de transformación, cunde de inmediato en la población la idea de que las cosas pueden de la noche a la mañana solucionarse. Y yo diría que todavía no he alcanzado la comprensión plena de mi pueblo. Es cierto que he tenido la fortuna de alcanzar el 53% de los votos y que 100 días después algunas encuestas nos dan mucho más que eso. Pero yo diría que debajo del sí y de la aprobación todavía no está la comprensión. Nuestro país, para rehacerse históricamente, entendiendo como país a todos los peruanos y no solamente a los limeños y a los ricos, nuestro país, para echar a andar a toda su población históricamente postergada, necesita un gran esfuerzo de acumulación original. Es decir, necesita postergar aspiraciones de consumo y de bienestar inmediatistas de los grupos urbanos, burocráticos y de los grupos más favorecidos. Necesita más justicia, distribuir mejor su riqueza. Pero todo eso pasa por un gran esfuerzo. Y todo eso pasa por postergar algunos consumos y hasta eso no he llegado todavía. ¿Creen las encuestas usted? A veces. No solo cuando lo benefician. Bueno, vivo de las encuestas porque... Bueno, hay una por allí que dice que... ¿Por qué vive de las encuestas? Desde hace años, la única manera de medir la reacción popular o lo que la población quiere, por lo menos la manera más científica momentáneamente, es consultarla a través de encuestas en todos sus estratos sociales, sexos, condiciones económicas.
De manera que permanentemente yo hago encuestas. Hay una encuesta diaria que es la calle, el balcón, la aceptación de la gente, pero eso puede ser al paso de uno y un poco la convicción de uno en un momento. Lo importante es saber qué es lo que está pensando la población, por eso permanentemente hago encuestas. Es muy importante para los gobernantes hacer encuestas. Hay una que dice que el 49% cree que usted va a detener la inflación y el 51% cree que usted no va a detener la inflación. Lo que es cierto que de este 49%, el 77,8% pertenece a las clases más bajas, que sí cree que usted va a poder controlarla. Eso es lo que digo yo, pues. Digo que se despiertan muchas ilusiones y la ilusión entonces ya no tiene razón, no tiene racionalidad, porque la ilusión forma parte del mundo de las emociones, como decía el viejo Sartre. La ilusión es solamente un encandilamiento, es una voluntad de aceptar una realidad que a veces no es la verdadera. Entonces, lo que a mí me preocupa es que la inflación continuará. Lo que hemos hecho es contener la inflación. Nos hemos puesto delante del tren y hacemos un esfuerzo supremo, pero una bicicleta no se para de la noche a la mañana porque si no se cae. Y entonces, como les decía esta mañana en el puerto a mis conciudadanos, la economía nacional es un automóvil que va subiendo una cuesta y que tiene el motor malogrado y tiene muchas partes menos. El problema no es subirse todos al automóvil porque se va a caer, hay que bajar de él y poner el hombro y hacer un poco de esfuerzo. Me preocupa que, y a eso iba lo que dije antes, todavía no ha alcanzado un nivel de comprensión. Un pueblo para lograr su independencia económica, para lograr su descentralización, su justicia distributiva, tiene que pasar largos esfuerzos. Todas las revoluciones lo han hecho. Y en eso sí estoy insatisfecho. Todavía se cree en haber elegido algo providencial que de la noche a la mañana con un golpe de vara mágica puede solucionar cosas. Cuando yo alcance la conciencia del pueblo y sepan que no solamente en los discursos podemos estar juntos y en entusiasmo, sino en las dificultades, entonces me sentiré conductor del Perú. Presidente, está luchando contra el narcotráfico en Perú. Lleva una acción contra Sendero Luminoso y la violencia y la guerrilla. A su vez ha destituido a más de 300 hombres de la policía y de las Fuerzas Armadas. Pelea contra Estados Unidos en la deuda externa. ¿No está abriendo muchos frentes y además no tiene miedo que le pase algo? No, esos son los gajes del oficio, ¿no? No, además nos quedan algunos frentes por abrir y en los próximos días van a tener noticias. Si no se hacen las cosas pronto y si uno se toma demasiado aliento, lo gana la inercia de la burocracia, lo gana el sistema. Esto está construido a cal y canto durante siglos y si no se hacen las cosas rápido, vuelve uno a la situación anterior. Y yo creo que el mayor honor que puede tener alguien es haber comenzado algo diferente en su país y lo demás son riesgos que uno debe haber calculado. ¿Usted los calculó? ¿Cómo no? Claro. Pero no se cuida, anda por la calle, su custodia es mínima y hay atentados en la ciudad. Estaremos buscando la gloria. Pero por otros métodos, porque la gloria para el presidente de Perú puede ser tener educación para todos sus conciudadanos, tener salud para todos sus conciudadanos. Sí, sí. Esta es la gloria, ¿no? Sí, naturalmente. Si no el martirio. Naturalmente. No, la acción concreta, social. Era una expresión un poco atávica, sí, pero sí, son los riesgos que hay que correr. Son los riesgos que hay que correr y que además tienen un carácter muy simbólico. Una vez me preguntaba un periodista francés que estaba viendo una gran manifestación que hicimos, por qué cuando la gente me aplaudía yo me quité el saco. Y me lo quité para demostrar que no llevaba chaleco antibalas. Porque me parecería un engaño llevar una máscara. Uno va y muestra lo que es su cuerpo, lo que es la dimensión de su vida y lo que está uno arriesgando. Y me pregunté entonces por qué arriesga, por qué muestra que arriesga. Y yo le digo porque el pueblo ha arriesgado mucho. Porque el hombre que está bajo 4 esteras, es decir, en una cabaña de madera o de premadera, está inseguro. Inseguro porque no tiene trabajo, inseguro porque no tiene alimento, inseguro porque no tiene vida familiar estable, inseguro porque no sabe qué será el futuro. Es una forma también de decir que el presidente se identifica en la inseguridad con todos. Algunos dirán que mejor sería no hacerlo, pero hay un compromiso en la política. La política no es solamente hacer cosas
que podrían hacer 40 técnicos. Podríamos importar de Argentina, de Tanzania, de Inglaterra, muchos técnicos con gran capacidad y hacer las cosas que hay que hacer por la educación, por la pesca, por la agricultura, por el petróleo. Pero la política tiene que ser la síntesis emocional de todo eso. La política no es argumento ni razón, es fundamentalmente actitud, emoción y gesto, que sintetice toda emoción. Y al hacer entonces un alarde de inseguridad, lo que estoy diciéndole a la gente es que por primera vez tienen un presidente que entiende su inseguridad y que puede compartirla. ¿Qué opinión le merecen dos presidentes de América, Fidel Castro y Pinochet? Pues yo aprecio mucho a Fidel Castro y lo he admirado mucho, y lo aprecio mucho porque creo que ha hecho por su pueblo lo que muy pocos han hecho por sus pueblos en la historia, en el plano de la salud, de la alimentación, del trabajo. Podría formular otras críticas, pero a mí me interesa ver lo bueno de las gentes y lo bueno de los procesos históricos. Y naturalmente yo quisiera para todos los pueblos de América lo mismo que quiero para mi pueblo, es decir, justicia, libertad y democracia. ¿Y de Pinochet? Ya lo respondí. Hay también, en este reportaje, un mensaje del presidente Alan García a nuestro país, luego de esta pausa. Sí, tampoco hacías periodismo. Las democracias de la América Latina, toda la relación que el presidente Alan García Pérez tiene con la República Argentina, incluso las familiares, ¿qué opina de su pueblo? Vamos a la parte final de nuestro contacto internacional. Allí, en esa cámara, creemos nosotros, ¿no? Debe haber unos cuantos argentinos esperando un mensaje, no un saludo protocolar. Este presidente que no le gusta la pose, que además habla sin cuestionario previo, cosa que le agradecemos. Ah, ¿antes ponían cuestionario? No, nunca pusimos cuestionario. Y bueno, Así no fue también. Eso no es libertad de prensa. Así no fue también. Entonces, nosotros lo invitamos a que usted pueda dirigirse a través de este programa a los hombres, a las mujeres de la Argentina, a los estudiantes, a los trabajadores, a los empresarios. Y bueno, mire, yo a la Argentina la saludo todos los días porque mi esposa es cordobesa. Y he tenido por la Argentina, personalmente, siempre un enorme afecto histórico. Histórico no solamente por los lazos tradicionales del Perú con la Argentina, histórico porque aprecio la inmensa historiografía argentina con todos sus revisionismos. Estudié o intenté estudiar mucho la figura de Rosas y las interpretaciones sucesivas que sobre él se hicieron, los revisionismos históricos, hasta el revisionismo marxista. Y luego el pueblo argentino con los grandes caudillos que ha tenido. Caudillos como Irigoyen, caudillos como Perón. Siempre ha sido un pueblo al cual he visto a través de sus masas porteñas, sus masas urbanas. Ha sido el país con el cual realmente he sentido más identificada mi vocación de político de masas. Ya en el plano histórico usted sabe que no sé si haya país con el cual el Perú esté más vinculado que la Argentina. Vinculado por todo, por la historia colonial, y además el imperio llegó hasta el Tucumán. Y como yo le digo a mi esposa, Córdoba es Córdoba del Tucumán originalmente, de manera que hasta ahí llegó un poco la influencia incaica. Pero de allá vino San Martín con su grandeza, la nobleza de San Martín es algo que a todos los peruanos pues nos ha dejado siempre en nuestra formación un ejemplo, la nobleza de San Martín, el que no se perpetuó en el poder ni se desesperó por quedarse en esta tierra que al fin y al cabo él había libertado, y que tampoco quiso volver a Buenos Aires cuando lo llamaban para entregarle el poder. Ese era un hombre. Y luego todo lo que la Argentina ha hecho por nosotros
en el Morro de Arica, en una guerra tremenda de hace un siglo con Sáenz Peña. Y luego esta tercera voz y esta cosa masiva y tremenda que fue el peronismo. Y luego esta hora dramática y dolorosa de la Argentina, que todos los días nos despertaba con una noticia de desaparecidos, de muertos, de violencia, de dictadura. Nosotros la sentimos muy cercanamente. Y cuando llegó esta primavera hermosa llamada democrática de Alfonsín, este presidente al cual yo admiro, y él lo sabe, lo admiro muchísimo por su valor moral y porque Alfonsín trasunta honestidad y es, sin injuriar o dejar de lado a nadie, para mí el presidente más presidente que yo he visto, por su propia actitud física. Pues cuando aparece Alfonsín y comienza esta valerosa actitud de reconstruir la democracia, entonces todos hemos sentido que reconstruye algo dentro de nosotros mismos. Y al fin y al cabo, y en tercer lugar, porque los argentinos son solamente latinoamericanos como nosotros, aunque a veces se olviden un poquito, pero son latinoamericanos como nosotros. Y nos sentimos vigorosa, poderosa, emocionalmente vinculados a ellos. Y yo me siento, pues, solamente un latinoamericano cuando les hablo a ellos. Y les agradezco mucho que hayan venido ustedes y sepan que aquí estuvo San Martín en su momento. Y esta es la casa de los argentinos también, es la tierra de todos los americanos. Y a los hombres y mujeres de la Argentina, que es una tierra, por cierto, más rica que la peruana, y también, ojalá más rica en esperanzas y expectativas y futuro, pues el saludo de todos los peruanos. Tenemos poco que dar, pero tenemos mucho corazón, y fundamentalmente en este esfuerzo antiimperialista, en este esfuerzo socialista, en este esfuerzo por mejorar las condiciones de nuestro pueblo, pues si ustedes nos pueden ayudar con sus emociones y con su apoyo moral, pues lo vamos a recibir muy bien. Al fin y al cabo somos del mismo pueblo y siento que Alfonsín es presidente nuestro y que yo estoy en ustedes también y que vamos a hacer algo grande por la América Latina algún día, con independencia, cuando nos juntemos. De eso estoy seguro. Muchas gracias. Bueno, fue un reportaje sin concesiones. Así es. Un presidente a los 100 días de gobierno con un reportaje primicia para la televisión argentina y el primero que concede a cualquier televisión del mundo desde que asumió el poder. Nos vamos a reencontrar. Estamos discutiendo recién, ¿no? ¿Decimos o no decimos quiénes van a ser los próximos invitados a Contacto Internacional? Hay muchas ganas de decirle nombres. Mucho más de uno, de dos o de tres. Pero esperemos juntos. El miércoles a las 23, junto a Santo Biasati, por Canal 11 en Contacto Internacional. Muchas gracias.